De un tema que nos importa a todos, que tiene que ver con el tema educativo. Ya sabemos que efectivamente los niños están realizando todas sus actividades a través de las diferentes plataformas. Hay diferente tipo de plataformas y también hay diferente tipo de colegios. Hay colegios más avanzados, hay colegios con un poco más de retraso. También está el tema de la conectividad. Digamos, hay muchas aristas que se tocan cuando hablamos de la nueva educación que se ha dado en estos 6 meses. Entonces, vamos a hablar con un funcionario que es Diego Born. Él es subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Además, es sociólogo y máster en políticas sociales, para preguntarles de esta nueva adaptación, los nuevos protocolos, y en una provincia tan vasta y tan grande, cómo se va a llevar adelante e implementar con las diferencias que existe en la provincia y sobre todo también con la pandemia sobre nosotros. Me imagino que no es lo mismo el área metropolitana a lo que puede pasar en lugares tan distantes como en el sur de la provincia. Diego, buen día. Maximiliano Lecky te saluda desde Radio Sónica. Gracias por atendernos. Hola, buen día, Maximiliano. Gracias a vos por llamar. Bueno, un poco te hacía la introducción. Me imagino que debe ser difícil planear cómo volver a clases el día después de esta pandemia, ¿no? Sí, sí, porque tenemos mucha incertidumbre, como pasa con cualquier sector de actividad económica o de la vida social. Estamos como en el día a día viendo qué sucede, cómo evoluciona la situación, para también a partir de eso poder planificar nosotros el regreso a clase. Como estabas comentando, la provincia es sumamente heterogénea, tiene el sistema educativo más grande de América Latina, y tenemos realidades tan distintas como escuelas rurales con muy poquitos alumnos hasta las escuelas típicas del conurbano con hasta 2.000 chicos, digamos. Entonces, cada una de esas situaciones amerita pensar estrategias diferentes para la vuelta a clase. Obviamente hoy en el interior, los municipios que están en situación de distanciamiento y no de aislamiento son los que en los que estamos concentrándonos para pensar la vuelta. Bien, eso es importante. Entonces, hoy están concentrándose en los que no están en el área metropolitana. Sí, o sea, las estrategias concretas, hay un protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación, en el que se articula el Ministerio de Educación de la Nación junto con todos los ministerios provinciales, que da alineamientos generales. Y luego, bueno, cada provincia, en función de marcado en ese protocolo, tiene que buscar sus propias estrategias. Nosotros en este momento en el AMBA, dado la fase actual y dado lo que se espera para las próximas semanas, no es un escenario lógico pensar en una vuelta. Entonces, nos estamos concentrando más que nada en los municipios chicos, donde es mucho más simple. Es muy complejo en general, pero en términos relativos es mucho más simple que en el AMBA pensar estrategias de una vuelta a clases ordenada, ¿no es cierto? Porque, digo, más allá de lo que sucede en la escuela, hemos visto que esto se trata de una enfermedad que tiene una muy baja prevalencia en los chicos, una tasa de letalidad casi nula en chicos, pero lo que tenemos que evitar es fundamentalmente, además de todas las medidas de protección que hay que aplicar en la escuela para la protección de estudiantes y docentes, es evitar la circulación pública, ¿no es cierto? Entonces, también es distinto un pequeño pueblo donde todo el mundo se maneja caminando, o en bicicleta, o en moto, o en su vehículo, que en el AMBA donde el movimiento se da mayormente por medio de transporte público. Hablando de este planeamiento, me imagino que también tendrán consultas o tomarán consulta por parte de los padres. En mi caso no tengo hijos, pero bueno, tengo en mi caso de mis sobrinos que en la provincia de Santa Fe, donde hay poca de algún lado circulación, me dice mi cuñada, me dice, mira, a mí me va a costar mucho mandarlos a los chicos a la escuela, o sea, tengo miedo. ¿Hay consultas de padres en relación al miedo, a cómo se va a hacer, a la diferenciación de que los grados no se mezclen, qué va a pasar adentro del aula, cómo va a ser la distancia? Contame un poco eso, el planeamiento de eso. Sí, mira, nosotros tenemos, cuando estamos pensando en esta estrategia, por indicación de la ministra Agustina Vila, conformamos una comisión entre la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Planeamiento, donde empezamos a articular acciones, pero siempre con la idea de que sea algo participativo, donde escuchemos a los actores, porque imagínate que nosotros desde el edificio de La Plata no vamos a poder decir qué sucede en cada una de las 15.000 escuelas que tiene la provincia, de los niveles obligatorios y otras 5.000 del resto. Entonces ahí va a haber nosotros estamos empezando la ronda de consulta con los
los sindicatos, con los referentes regionales, con los municipios, y también la idea es que participe la comunidad educativa, ¿no es cierto? La voz de la familia es muy importante porque en definitiva son ellos quienes tienen que confiar para mandar a sus hijos a la escuela. Nosotros tenemos que generar no solo las condiciones objetivas para la vuelta a clase, sino también la condición subjetiva, esto es que las familias se sientan cómodas, que se sientan seguras cuando mandan a sus chicos a la escuela. Claro. Por eso estamos trabajando mucho en los protocolos de, hay una regulación que tiene que ver con el distanciamiento, con el espacio de distanciamiento, que es de 2 metros en general y de 1,5 metros cuando se cumplen todas las condiciones. Entonces, un aula tipo de la provincia tiene 36 metros cuadrados, lo que implica que entran 15 estudiantes más él o la docente, ¿no? Entonces ya de por sí tenemos ahí una cuestión de cuidado donde en todo momento y lugar dentro de la escuela se tiene que mantener este distanciamiento social. Estamos pensando también en horarios alternados de ingreso y de egreso, o sea, para evitar que por un lado se junten muchos chicos en el momento de entrar o salir de la escuela, pero también de aminorar el impacto que tenga el movimiento vinculado a la escuela en la circulación en la vía pública en general. O sea, que entren cada 20 o 30 minutos hace que no salgan todos juntos de su casa, no estén caminando en la calle o eventualmente tomando algún tipo de transporte. La idea es que los recreos también van a ser alternados, no van a para que haya recreo tiene que haber un espacio adecuado, que lamentablemente no en todas las escuelas lo hay. Entonces también ahí nosotros vamos a dar indicaciones generales y cada escuela, en función de sus características de la superficie de aulas, los espacios que cuente, va a ir definiendo cuáles son las mejores estrategias que sea para adecuarse a los lineamientos generales de los protocolos, ¿no? Diego, esa es la vuelta, es el día después. Ahora, te pregunto en las experiencias que nos han dejado esta pandemia, y uno dice, bueno, en otros países lo que es la educación, no sé si la palabra es a distancia, pero la educación con la tecnología puesta al servicio de justamente eso, la educación, tal vez tiene mayor inserción que en la Argentina. No digo que los chicos no asistan presencialmente, pero a lo mejor en algunas actividades o en algunas cosas ya se hacen en otros países experiencias de no ir puntualmente a ese aula o a esa hora o determinado día al aula. ¿Crees que esto nos va a dar algún tipo de pensamiento o de reflexión de justamente reforzar en todo el territorio argentino y sobre todo puntualmente hablando de la provincia de Buenos Aires la conectividad para darnos esa posibilidad a mediano y a largo plazo de que la tecnología haga tal vez no el 100% presencial ciertas clases o ciertas actividades? Sí, hay como muchas cuestiones vinculadas a lo que planteas. Por un lado, digo, en la cuestión estamos todos en una especie de posgrado a la fuerza respecto a lo que implica la educación a distancia, la educación virtual, ¿no? Porque la situación tiene una dinámica propia bastante compleja para quienes no están acostumbrados, pero bueno, la realidad se impuso y ahí la mayor preocupación que estamos teniendo, que tenemos desde el día 1, tiene que ver con el ensanchamiento de las brechas de desigualdad, porque sabemos que en el sistema educativo hay la desigualdad de origen, la desigualdad social impacta también en las trayectorias, en el acceso a las trayectorias, en los aprendizajes de los chicos, y una de las mayores preocupaciones de esta gestión tiene que ver con reducir esa desigualdad. Evidentemente, en esta situación, la educación a distancia tiene un impacto negativo sobre esa brecha, ¿no? Porque el que tiene una computadora con conexión Wi-Fi en la casa está en una situación mucho mejor que aquel chico que no tiene nada o que tiene un celular para toda la familia. En ese marco, desde la Nación también se está trabajando fuerte. El ENACOM acaba de hace unos días alguna resolución, a partir de la cual va a haber una inversión muy fuerte en tecnología, en aumentar la conectividad de zonas urbanas vulnerables, de zonas rurales alejadas, para llegar con la conectividad a esos lugares. También se está trabajando fuerte en un proyecto para dotar a todos los edificios públicos de buena conectividad. Hoy en la provincia la mayoría de las escuelas tienen internet, pero algunas también es paga por la cooperadora, en algunos casos las conexiones son malas, entonces nosotros también estamos en un proceso de búsqueda de información para poder también tener claro el panorama y a partir de eso actuar y garantizar la máxima conectividad posible para que los docentes puedan hacer su trabajo, para que cuando los chicos vayan también tengan acceso a conectividad ahí. Pero digo, sí es una preocupación esencial y no sabemos qué va a pasar en el futuro con la educación virtual. Sí tenemos muy claro que cuando la escuela vuelva, mayormente va a haber una modalidad
semipresencial o bimodal, como se denomina en el protocolo del Consejo Federal de Educación. O sea, como la presencialidad se va a reducir, sí o sí va a tener que haber un trabajo articulado entre lo que es el trabajo en la casa y el trabajo en presencia en la escuela. La diferencia, a diferencia de ahora, es que el chico va a tener un contacto más cotidiano con el docente, cosa que hoy no podemos por la situación obvia de la pandemia, nos impide tener ese contacto, pero bueno, ahí sí va a seguir habiendo un trabajo en el hogar y una comunicación a distancia entre el docente y los alumnos. Perfecto. La última te la hace mi compañero Augusto Niesgay desde su casa, por Skype, ya que estamos hablando de tecnología y el estar a distancia. Augusto, ¿podés preguntarle a Diego, el subsecretario? Diego, buen día. Justamente quería consultarte, escuchándote con esto, ¿cómo crees que se van a ver afectado el tema de los vínculos, ¿no? Porque no es lo mismo tener clases presenciales que clases a distancia. Eso sin duda creo que debe afectar a los chicos. Y si crees que va a llevar mucho tiempo el tema de recomponer esta cuestión. Bueno, ahí nosotros, viste, también en un punto muy importante de lo que es la vuelta a la escuela, porque la vuelta a la escuela no solo tiene importancia desde la mirada curricular o pedagógica de los aprendizajes, sino también de lo afectivo. Sabemos que la escuela, además de formar, tiene un rol muy importante en de los chicos, en la gestación de los vínculos, en la personalidad, entonces también la dimensión afectiva es sumamente importante y por eso queremos garantizar que todos los estudiantes de la provincia vuelvan a la escuela, en la medida de lo que se pueda. Hay lugares donde, como comentaba al principio, es más simple por las condiciones territoriales y las condiciones de las escuelas, hay lugares donde es más complejo garantizar mucho tiempo de presencialidad, pero la idea es que todos los chicos puedan volver, porque consideramos también que ese espacio de contacto con sus pares es sumamente importante para su formación. Conocemos las preocupaciones que tienen las familias, por eso comentaba antes también que tenemos que trabajar la vuelta de la escuela tanto en el plano más objetivo, más duro, como en el plano también de la subjetividad y de generar confianza, ¿no? Pero sí es claramente un eje central el tema de la cuestión afectiva en los chicos, y de hecho durante estos meses de suspensión de clases presenciales los equipos de psicología han estado trabajando fuertemente en también eso, ¿no? Porque no podemos desconocer que es una situación en la cual ciertos segmentos de los estudiantes tienen mayor propensión al abandono, digo, quienes por ahí acumulan muchos años de repitencia, o quienes están en condiciones más vulnerables desde lo social. Entonces ahí estuvimos trabajando fuertemente para sostener ese vínculo, que es más difícil porque tienen menos herramientas para comunicarse, etcétera. Diego, gracias por estos minutos con Radio Sónica. La verdad que fuiste muy amable y me parece importantísimo que la familia, sobre todo la comunidad educativa, pueda saber en qué se está planificando, justamente que ese es tu cargo de planeamiento para el retorno a clases. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, un abrazo enorme. Diego Born, estuvimos hablando con el subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en la mañana de Radio Sónica.